Se agudiza la crisis en el sector salud venezolano. La escasez de medicinas sigue cobrando vidas. Un niño de 3 años murió esta semana tras la búsqueda incesante de su familia de un medicamento. Su padre responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por no aplicar las políticas necesarias de abastecimiento y por incumplir el mandato constitucional que exige al gobierno garantizar la salud de los ciudadanos. Cardiosane, así se llama el medicamento que durante un mes de búsqueda la familia Medina no pudo conseguir para salvar la vida del niño de 3 años. Su padre está consciente del cáncer que padecía. Lamenta que la irresponsabilidad gubernamental haya precipitado su muerte. Ausentarme y fíjate, haber perdido tiempo de estar con mi hijo, de estar con él, abrazarlo, quererlo, besarlo, amarlo, por estar en una farmacia haciendo una cola para buscar una medicina. Hay gente que se queja que este año no va a comer hallaca porque no consiguen harina. En mi casa va a quedar dentro del arbolito, abajo del arbolito, un regalo sin abrir. No solo la falta de medicamentos representa un problema para los pacientes con cáncer. La ausencia de algunos especialistas también acelera la enfermedad. Esperando al oncólogo, decíamos esperar al oncólogo que llegue porque ella está de vacaciones, que llegue. Bueno, pero es que mi hijo no está, el tumor no está de vacaciones. El tumor está allí, está presente. Le pueden poner todas las terapias respiratorias que ustedes quieran, pero si no le tratamos el tumor, él va a morir. Cosa que sucedió ahorita el 14 de diciembre. La escasez alcanza niveles dramáticos. Cerca de 70% de las medicinas desaparecieron de los anaqueles de las farmacias. Basta con salir a las calles y pulsar la opinión de los ciudadanos venezolanos. Algunos han tenido que dejar un tratamiento por la mitad. Los pacientes con cáncer, hipertensos, diabéticos y con enfermedades cardiovasculares son los más afectados. Estos días hay un tratamiento que me colocaron y estuve por las distintas farmacias buscándolo y de hecho no he podido empezar el tratamiento porque no puedo, o sea, colocarme 2 primeras son unas ampollas y entonces las sucesivas, ¿dónde lo voy a conseguir? El ministro de Salud prometió una evaluación de la situación, cuando los venezolanos lo que esperan es una respuesta inmediata. Representantes de la Federación Médica Venezolana consideran que 17 años de revolución fueron suficientes para diagnosticar, pero nunca se cumplió. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Y precisamente el ministro de Salud de Venezuela, Henry Ventura, se refirió en rueda de prensa a este tema. Sin embargo, no lo hizo para dar una solución a la crisis o para hablar del caso de este niño, sino para criticar un reporte del diario El Nacional de Caracas que evidenciaba el desabastecimiento de medicamentos en centros hospitalarios. Es una matriz de opinión y detrás de este diario El Nacional están las grandes transnacionales de los medicamentos que venimos denunciando desde la Asamblea Nacional. Pero lo que nosotros venimos aquí a decir que este ministerio abre la investigación y aquí no nos van a llevar por la tangente. Aquí lo que está detrás de esta información, de este único medio, al cual yo lo llamo a la ética, a la responsabilidad y a la tranquilidad, es causarle angustia y seguir conspirando. Pero nosotros decimos que en este país nosotros tenemos que mantener la tranquilidad y los medicamentos que se consumen en Venezuela están plenamente certificados, autorizados, que son consumibles porque tienen la permisología y nosotros no vamos a ser irresponsables para que un medicamento. Y le estamos dando duro a los medicamentos falsificados en este país. Les recordamos que sobre este tema tenemos una pregunta abierta en nuestras redes sociales, en Twitter, @latardenTN24, @CSánchezM y @JasonCalderón, para que ustedes participen. La pregunta es: ¿quién o qué institución es responsable de la crisis por la falta de medicamentos que viven los venezolanos? Los invitamos a responder. Más adelante compartiremos sus comentarios. Y vamos a hacer contacto a esta hora en Caracas, Venezuela, con uno de los protagonistas de la noticia. Nos acompaña Freddy Ceballos, es el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Bienvenido, señor Ceballos. Gracias por estar con nosotros. Ok, buenas tardes. Un verdadero placer estar en tu programa, de abrir esta ventana a la Federación Farmacéutica Venezolana. ¿Cuál es el diagnóstico en este momento de las medicinas en Venezuela? ¿Qué hay y qué no hay? Fíjate, uno de los graves problemas que tenemos nosotros y que consideramos que es importante para el Estado venezolano, ni siquiera te voy a comentar
por decirte cómo está la situación, sino por mencionar algo pues que es importante. Lo primero que hay que tener es aceptación del problema. Y ese es uno de los graves problemas que tiene el Estado venezolano. Si yo no acepto que tengo un problema, ¿cómo vamos a buscar los correctivos para darle solución a la cantidad de pacientes que están padeciendo esta situación? Eso es sumamente grave, no aceptar los problemas. Aquí tenemos un mercado totalmente intermitente con un 70% de falla de medicamentos. Cuando te hablo de un global, cuando nos vamos a productos más sectorizados, pues nosotros tenemos medicamentos que están en 80 y en 90% de falla. Se puede nombrar como son los medicamentos anticonceptivos, porque están en una falla importante, los medicamentos anticonvulsivantes están en una falla sumamente importante. Entonces, lo primero es aceptación. Y lo segundo es darse cuenta de que cuando las personas se le acercan o un sector se le acerca y de alguna manera levanta su voz con lo que está haciendo el Estado venezolano, no es porque queremos perjudicarlo. Pues. Y es muy bueno a veces que estas personas que nos están diciendo las cosas, oírlas, no solamente oír a las personas que se nos acercan y nos dan una palmada o se quedan callados porque no les queda otra situación que quedarse callado ante los planteamientos que puede hacer el Estado venezolano. ¿Y por qué lo hacen? Pues por la política atroz que ha tenido el Estado contra muchas empresas, y entonces prefieren quedarse callados tratando de buscar que lleven un camino, tratar de buscar las respuestas a los problemas. Fíjate que se planteó una reunión donde asistieron productores, donde asistieron distribuidores, y era lo que le decía yo al ministro Ventura, ¿y dónde estaba el CENCOEX? Porque el grave problema que tenemos aquí en Venezuela es un problema de abastecimiento de medicamentos. ¿Y quién monopoliza las divisas del Estado venezolano? Lo monopoliza el CENCOEX. Pero nadie, si no es por parte de la Federación Farmacéutica Venezolana, quien le endosa su responsabilidad, porque nadie lo menciona. Pero él hay que saber cuáles son los sectores prioritarios del país, y salud y alimentación es uno, y nadie menciona que el CENCOEX que tiene que entregarle las divisas a la industria para que pueda producir y para que pueda importar. Entonces esto se obvia y es una situación que es sumamente grave. Hay gente, señor Ceballos, que pues no tendrá con qué comprar una medicina para el dolor de cabeza o para alguna enfermedad que padezca que no sea de consecuencias fatales, pero hay otra que está muriendo. ¿Qué pasa con estas personas que están desesperadamente intentando conseguir un medicamento porque su caso es de vida o muerte? Sí, es una situación sumamente grave. Fíjate que en este momento tenemos un grave problema con los antibióticos para los niños. Eso es una situación grave, no consigues amoxicilina con clavulánico, no consigues claritromicina, no consigues acitromicina en solución, pero tampoco estamos consiguiendo los medicamentos para regenerar las floras bacterianas cuando un niño tiene una diarrea, no podemos conseguir medicamentos para regenerarla, como es el Biolactil, la enterogermina. Los pacientes que tienen problemas de tensión arterial, los pacientes de Parkinson, eso es una situación que nos tiene, ¿verdad?, al extremo aquí en Venezuela. Entonces, todos estos pacientes están buscando una respuesta del Estado venezolano y esa respuesta no llega, esa respuesta no se da. Y entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Mira, aquí todos los pacientes, porque es que no basta la denuncia, muchos pacientes han dicho, bueno, pero ya viene ese enero y va a haber una nueva asamblea, pero es que el problema de las enfermedades, como mencionaba el padre de este niño, nuestro problema es hoy, los pacientes mañana siguen teniendo problemas. Ya no se puede esperar, la situación prácticamente ha ido a extremos insostenibles, y entonces también se lo atribuyen, no, pero el problema es que el dólar ha bajado, sí, pero es que hace meses, hace más o menos un año, cuando nosotros teníamos el mismo problema en este momento, el barril de petróleo estaba a $100 y no estaba a 29 como está en estos momentos. Entonces hay un problema grave de gerencia que solo ha sido paliado porque llegan los productos de una manera intermitente. Pero esa no es la respuesta que está expresando el país. Nosotros estamos esperando que acepte que tienen un problema y qué vamos a hacer, y que el CENCOEX, amigo, se manifieste, que ese CENCOEX se manifieste y diga qué es lo que está pasando, porque son dos sectores prioritarios, pero el que no come pan come arepa. Cuando vamos al sector alimenticio, el que no come arroz come espagueti, pero en el sector salud no podemos darle esa respuesta. Fíjate tú, para nosotros es sumamente grave también lo que está sucediendo con los insumos médicos. Los insumos médicos del año pasado había que liquidar $1 billion, $1 billion, y le liquidaron solamente un 25%. Y en este año 2015 ni siquiera se ha llegado al 20% en la liquidación de insumos médicos. ¿Cómo vamos a dar nosotros una respuesta en esa cantidad de pacientes que están esperando por sus intervenciones quirúrgicas en los diferentes hospitales del país si no tenemos los insumos médicos? Y lo peor, caímos en el mismo error que caímos el año pasado. Entonces,
está comprometido el diagnóstico, está comprometido el tratamiento y ya basta de diagnosticar. El Estado venezolano no puede seguir llamando a los diferentes actores del país a preguntarle qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer en este primer trimestre, determinemos cuáles son las fallas de medicamentos que tenemos. No, se acabó la época del diagnóstico, tenemos que llegar al tratamiento, y el tratamiento, señores, es divisa y voluntad política para solucionar los problemas. Como ocurre con los alimentos e incluso con los dólares que están relacionados con el control de cambio, el control de las divisas en Venezuela, pues se genera un mercado paralelo o un mercado negro. ¿También se conoce si con los medicamentos está pasando lo mismo? ¿Hay un tráfico negro de medicamentos en Venezuela? No, mira, ¿cómo vamos a hablar de tráfico negro? O sea, nosotros tenemos que estar claros en una situación. Aquí las empresas no tocan las divisas. Para empezar por ahí, cuando nosotros le pagamos a los proveedores internacionales, le pagan directamente el mismo Estado. No son tocadas las divisas por ninguno de los empresarios venezolanos. Eso se hace a través del CENCOEX, ¿verdad? Entonces, no hablemos de mercado negro, porque aquí existen lo que se llaman las guías de movilización. Tenemos un problema de abastecimiento de medicamentos, tenemos un problema que el Estado venezolano ha matado la producción. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que lograr que de alguna manera la producción en Venezuela vuelva a comenzar. Pero ¿qué pasaba? Fíjate, nosotros llegamos a necesitar prednisona, el Estado la está comprando afuera, cuando nosotros aquí producíamos prednisona. Es más, de hecho, llegamos a usar prednisona de uso animal, porque no había prednisona en el país para los pacientes trasplantados para que no perdieran sus órganos. Lo otro fue para las quemaduras, hemos usado la clara de huevo. ¿Entiendes? Hemos retrocedido 30 años prácticamente en el ejercicio de la medicina y en el ejercicio farmacéutico. Ahorita nosotros los farmacéuticos tenemos que estar a partir de las tabletas manufacturadas a producirle al paciente jarabes para que puedan administrárselo a los niños, porque no hay jarabes, como te estoy diciendo, de la parte antibiótica. Entonces nosotros a través del arte y de la farmacia pues estamos tratando de solucionar todo ese problema. Pero eso no es el deber ser y no podemos darle la respuesta a la gran mayoría de los venezolanos, porque lamentablemente no se les puede dar, porque ahora también están fallando muchísimas tabletas en antibióticos. Entonces, esta situación de que se genera, y con todo el respeto del mundo lo digo, para toda su comunidad internacional, no puede seguir Venezuela generando dinero y trabajo en otros países, importándolo todo y no atribuirle a la distribución del país que necesitamos para que puedan producir. Pero, señor Ceballos, ¿en Caracas no se consigue nada, así se tenga la plata? No, tenemos un 70% de falla de medicamentos. ¿Qué está sucediendo? En el mercado totalmente intermitente. Nosotros podemos decirte que hasta hace poco no había losartán potásico. La gente estaba desesperada por el losartán potásico. En esta semana llegó el losartán potásico, ok, pero eso es algo para la hipertensión arterial, pero es que no tenemos irbesartán, ahorita está fallando, no tenemos Aprovel, no tenemos Coaprovel. Tú puedes conseguir uno que otro medicamento, pero ya tenemos medicamentos que están totalmente en falla. ¿Entiendes? Que puede que la semana que viene aparezcan, pero esa intermitencia no puede seguir. Fíjate tú, ahorita acabamos de hacer con un paciente, bueno, mira, él estaba buscando una concentración de 125, pues teníamos 112.5, teníamos 50-12.5, se le dio ese medicamento y entonces por fuera los otros 50 miligramos que le faltaban de losartán potásico se lo va a tomar por fuera, pero eso no puede seguir sucediendo en el país, y lo peor de todo es que ese medicamento tenía ya tiempo agotado, el losartán, ¿entiendes? Entonces ese mercado intermitente es lo que más o menos ha permitido que las cosas puedan seguir fluyendo, pero no podemos, ya mira, esto no lo aguantamos ya, la situación ya no se aguanta más en el país. El venezolano está desesperado, sobre todo que ahorita estamos teniendo problemas con los niños. Tener problemas con los niños es muy fuerte. Fíjate tú, el artículo que tú mencionaste, oye, el ministro dice, lo vamos a decir mañana que tenemos una reunión y de la mejor manera. Ministro, esa información que sacó el Nacional, nosotros la hemos evaluado todo este fin de semana, fue una información seria, fue una información por parte de la periodista muy objetiva. ¿Qué hay que hacer con eso? No es ser de que nos están atacando, nos están diciendo que las cosas no funcionan. No, vamos a averiguar si lo que están diciendo los hematólogos y lo que están diciendo los médicos es cierto. Vamos a verificar si esos medicamentos que se le están administrando a los pacientes oncológicos niños en el hospital de niños, valga la redundancia, tienen de verdad la concentración que están manifestando, están declarando. Vamos a hacerle los análisis de estos productos. Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque eso que se está haciendo se hizo de una manera seria y los médicos lo manifestaron de una manera seria. Pues vamos a darle una respuesta seria a esa situación y no pensemos nada más que nos están atacando. Y mañana sí mismo, como te lo estoy mencionando aquí, te lo voy a decir al ministro Ventura, que tenemos una reunión. Hay que hablar del abastecimiento de medicamentos, porque se piensa que es que no hay desabastecimiento. Señor, sí lo hay, tenemos
una situación muy grave. Prácticamente estamos en una crisis humanitaria. Un último dato, señor Ceballos. ¿Cuántos días cuentan para continuar con abastecimiento de medicinas las farmacias en Venezuela? Bueno, fíjate tú, el abastecimiento de nosotros en las farmacias depende del abastecimiento que tengan las droguerías, que son las que nos distribuyen. Ellos manifestaron que tenían 10 días de inventario, a lo mejor han recibido medicamentos ahorita y podemos paliar estos 15 días que nos quedan, pero ¿qué vamos a hacer en el primer trimestre? Y vuelvo y te repito, ¿qué va a hacer el CENCOE con la divisa? Yo quisiera que el CENCOE se manifestara a la opinión pública y le dijera, yo voy a suministrar las divisas que necesitamos para que empiece a funcionar el mercado farmacéutico y vamos a hacer una liquidación de una manera continua, porque eso es lo que una manera continua de liquidación de divisas para solucionar los problemas, porque no es solamente el medicamento importado o terminado, son las materias primas que no producimos en el país y que necesitamos para que produzcan los laboratorios que hacen vida en el país. Pues quiero agradecerle mucho este contacto. Es Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, haciendo la alerta que hay en este momento por la escasez de medicamentos en Venezuela. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias.